Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Ya es la hora, ¿verdad? Entonces vamos a platicar, a seguir platicando sobre el tema de las sociedades de personas. Las sociedades de personas, en la clase anterior platicamos sobre las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple, que son sociedades de personas y que tienen básicamente el mismo tipo de regulación, salvo que en las sociedades en comandita simple hay dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Y como todas las sociedades de personas, todas las sociedades de personas tienen responsabilidad ilimitada a los socios en la sociedad en nombre colectivo y en la comandita por acciones. Los socios comanditados, en este último caso, tienen responsabilidad solidaria ilimitada y los comanditarios hasta el límite de sus aportes. Esas son las características generales de las sociedades de personas. Ahora vamos a platicar sobre la sociedad de responsabilidad limitada, que también es otra sociedad de personas. Tenemos tres sociedades de personas reguladas en el Código de Comercio: la sociedad en nombre colectivo, la en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Y tenemos dos sociedades de capital: la sociedad anónima, que es la representativa de las sociedades de capital, y la sociedad en comandita por acciones. Vale, entonces vamos a platicar este día sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Vale, vamos a compartir pantalla. Vamos a dar inicio. La sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada desde los artículos 101 al 125. Sociedad de... Aquí creo que voy a arreglarle el nombre de responsabilidad limitada. Vaya. Esta sociedad se encuentra regulada desde el artículo 101 al 125 del Código de Comercio. Capítulo 5, Sociedades de Responsabilidad Limitada, del 101 al artículo 125 del Código de Comercio. Vaya, vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Consulto. Sí, licenciado, se mira. Va, perfecto. Entonces vamos a platicar de esta sociedad. Sí, vaya, se ve, licenciado. Vaya, gracias. Vaya, esta sociedad tiene algunas características propias que la diferencian de la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple. Bueno, en el caso de la sociedad en comandita simple se asemeja un poco por los socios comanditarios, porque aquí hay también dos tipos de socios. Vaya, la sociedad de responsabilidad limitada
se encuentra establecida en el artículo 101 del Código de Comercio. Vamos a ver, alguien que me lo lea, por favor. Aquí lo tenemos en pantalla. Artículo 101. Yo lo leo, Lick. Hágame el favor. Capítulo 5, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Artículo 101. La sociedad de responsabilidad limitada puede constituirse bajo razón social o bajo denominación. La razón social se forma con el nombre de uno o más socios. La denominación se forma libremente, pero debe ser distinta a la de cualquier sociedad existente u otra deber. Una u otra debe ir inmediatamente seguido de la palabra limitada, a su abreviatura LTDA. Punto. La omisión de este requisito es la escritura social para hará responsable solidaria e ilimitadamente a todos los socios y en cualquier acto posterior de la sociedad, también a los administradores por las obligaciones sociales que así se hubieran contraído, sin perjuicio del derecho de petición de lo pagado. De repetición de lo pagado en exceso por los socios administradores inocentes contra los socios o administradores culpables. Vaya, vamos a ver. Como les decía, tiene ciertas características que la diferencian de la sociedad de responsabilidad en nombre colectivo y de la comandita simple. En la comandita simple hay dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Pues acá tenemos un tipo de socios que responden hasta el límite de sus aportes, o sea, se parecen a los socios comanditarios. La otra situación de esta sociedad es que se puede constituir bajo denominación o bajo razón social. Acuérdense que la denominación se forma libremente y tenemos dos tipos, ¿verdad? La de fantasía y la finalista, ¿verdad? Y normalmente la denominación es clásica en el caso de las sociedades anónimas. En cambio, la razón social se conforma o se forma con el nombre de uno más socios. Y seguida de las palabras, en este caso, sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces, esta puede constituirse bajo denominación o bajo razón social. Aquí vemos que nos encontramos en una sociedad en la cual algunos, que alguien tiene encendido el micrófono, pues si hay ahí una interferencia, creo que Walter Alexander. Vaya, sí. Vaya. Bueno, entonces, acá pues vemos que la denominación es exclusiva de las sociedades anónimas y la razón social es exclusiva de las sociedades de personas. Pero aquí vemos una combinación. Se puede conformar por denominación o bajo razón social. Y la responsabilidad está limitada al pago de sus aportaciones, o sea, al monto de sus aportaciones. Y también otra característica, bueno, que es una característica de la sociedad de personas, ¿no? Que no, las representaciones sociales son sociedades de cuota, no están o no se representan por títulos valores, ¿no? Esa sería la característica principal de esta sociedad. Bueno, se puede conformar bajo denominación o bajo razón social. Los socios responden
por las obligaciones hasta el límite de sus aportaciones. Y además, como es una sociedad de personas, es una sociedad de cuota personalista, los aportes económicos no están representados por títulos valores. En términos generales, podemos ver aquí las características de este tipo de sociedades. Existe bajo denominación o bajo razón social. La primera, la responsabilidad de los socios está limitada al límite de sus aportes. Eso lo diferencia un poco de las otras sociedades de personas, ¿verdad? El caso de la sociedad de nombre colectivo, que es la sociedad clásica de personas, ¿no? Y la en comandita simple en cuanto a los socios comanditados, ¿no? Y bueno, que es una responsabilidad ilimitada, ¿no? Solidaria e ilimitada. En el caso de los socios comanditarios es limitada a sus aportaciones. Pues en eso se parece un poco a la sociedad en comandita por acciones, en el caso de los socios comanditarios, porque la responsabilidad de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada es limitada al límite de sus aportaciones. El capital se divide en partes sociales individuales. Sí, así son aquí, pues una característica de todas las sociedades de personas. No está representada por títulos valores. No se representa el capital por títulos valores. Por eso se llaman sociedades de cuota, les reitero. Ahora, al igual que en el caso de todas las sociedades, ¿verdad? Todas las sociedades se constituyen por escritura pública, se modifican por escritura pública, se liquidan por escritura pública y también puede tener el régimen de capital variable o capital fijo. Entonces, acuérdense que el régimen de capital variable es que la sociedad debe reflejar un capital mínimo y el capital variable que tiene. La ventaja es que cuando es de capital variable puede aumentar el capital sin necesidad de modificar la escritura. Y cuando es de capital fijo, no, tiene que modificar la escritura. La falta de inscripción hace incurrir a los socios con respecto a terceros en responsabilidad solidaria e ilimitada. El artículo 353 está relacionado con las sociedades irregulares. Sería una sociedad irregular en caso, como toda sociedad, una irregularidad es que no se inscriba la escritura en el registro de comercio. Entonces, la irregularidad no es una sanción tan grave. O sea, la sociedad cumple con todos los requisitos exigidos en el código salvo uno, y en este caso la no inscripción. Pero aquí la responsabilidad de los socios se vuelve solidaria e ilimitada cuando no se inscribe la escritura en el registro de comercio. Acuérdense que los requisitos, según el artículo 24 y 25 del Código de Comercio, para constituir una sociedad, primero se debe hacer en una escritura pública ante funcionario autorizado. Estamos hablando ante un notario. Y segundo, esa escritura se debe de inscribir en el registro de comercio. Ahí adquiere la personalidad jurídica. Vamos a leer el artículo 111. Vamos a ver el 111. Vaya, alguien que me lea el artículo 111. Yo le ayudo. Sí, hágame el favor. Artículo 111. La escritura social debe inscribirse en el registro de comercio
La falta de inscripción hace incurrir a los socios con respecto a los terceros en responsabilidad solidaria e ilimitada, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 353 de este código. Ajá, ese artículo, como les decía, habla de las sociedades irregulares. Y una sociedad cae en irregularidad cuando no cumple un requisito establecido en la ley, pero no es una sanción grave porque puede ser subsanable. Es decir, lo que sucede es que cuando una sociedad es irregular, la oficina que ejerce la vigilancia del Estado o el juez competente le fija un plazo para que subsane esa irregularidad, y entonces, si es solo inscribir la escritura, pues con eso se subsana. Vaya, vamos a continuar acá. Bueno, pero ¿qué habíamos dicho sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada? ¿Cuándo es solidaria la responsabilidad y qué significa que sea ilimitada? ¿Qué dijimos en la clase anterior? Esa seguramente va a ser pregunta de examen. Manifestamos, licenciado, que al referirse a solidaria, está hablando que van a responder los socios con sus aportaciones. E ilimitadamente, en ese caso, incluso, bueno, de igual manera, responderán solidariamente, pero va más allá porque incluso con los bienes que estos tienen de los socios, algo aportes, así. O aportes. Sí, con los aportes y más con los bienes que poseen para subsanar el gasto. Vaya, sí tiene razón en cuanto a la responsabilidad ilimitada, pero la solidaria no me la definió. Yo sé que usted sí habló de la ilimitada y ahí pues perfecta la opinión. En la solidaria, recuerden que yo les dije que responden los socios por el total de las deudas que tenga la sociedad, no por una parte de estas deudas. Y además, los acreedores pueden demandar a todos los socios o a uno solo, porque eso es responsabilidad solidaria. Y el que es demandado después tiene la opción de repetición en contra de los demás socios, ¿verdad?, por lo que ha pagado o los que son demandados. Entonces, eso es lo solidario, que responden por el total de las deudas de la sociedad, no solo por una parte, y además los acreedores pueden demandar a uno o más socios, o a todos o a uno, y este debe responder por todos, pero tiene el derecho de repetición. Ahora, la responsabilidad limitada, como muy bien lo decía René, responden con su propio patrimonio cuando los bienes de la sociedad no alcanzan, ¿no? Entonces van a responder con su propio patrimonio los socios, ¿no? Así sería, ¿verdad? Ahí tómenlo en cuenta, ¿verdad?, esa situación. Vaya, vamos a continuar. Vaya, como esto ya lo leímos, ¿verdad?, lo que es la razón social o denominación. La razón social se conforma con el nombre de uno o más socios, ¿no? Esa es la razón social. Y la denominación se conforma libremente. El único requisito es que no debe ser el nombre igual al de otra sociedad existente. Ese es el único. En el caso de la denominación, ¿verdad?, no debe parecerse el nombre a una sociedad existente. Y obviamente que eso se encarga el registro de comercio. Cuando se va a registrar la escritura, ahí verifican y hacen las observaciones pertinentes, ¿no?
No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años aquí en El Salvador se dio un caso de pan Bimbo. Aquí en El Salvador teníamos un pan Bimbo. Y cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, resulta que, no, con México. Bueno, y después con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Resulta que en México existe una sociedad que se llama Pan Bimbo. Y bueno, cuando se abrieron las fronteras, se abrió el libre comercio entre El Salvador y México, a raíz del Tratado de Libre Comercio que se firmó, esta sociedad Pan Bimbo de México demandó a la sociedad salvadoreña. Y obviamente que ganó el caso. Y no solo le ganó el caso, le quitó todo el mercado salvadoreño, porque inundó el mercado salvadoreño con productos de esta empresa mexicana. Y pues la empresa esta perdió el juicio, se cambió el nombre, hoy se llama Panbi. Y no sé si ustedes saben o conocen esa empresa, pero ellos tienen ahí por cárcel de mujeres, hacia abajito existe todavía la empresa. Obviamente que ya no es la gran empresa que era antes, ¿verdad? Incluso hoy también existe otra empresa que se llama Pan Sinaí, que es salvadoreña y que es más fuerte que Panbi. Entonces le cambiaron el nombre. No sé si alguien se acuerda de eso, alguno de ustedes. Pero sí fue, básicamente la mexicana vino a quebrar a todas las empresas nacionales que vendían pan. Y pues actualmente sí tenemos esta empresa de Pan Sinaí. Vaya. Además, debe ir, el nombre debe ir seguido de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Vaya, estas son, estamos hablando de las características generales, ¿verdad? ¿Qué sucede si no se coloca el nombre? En el nombre de la sociedad, la palabra limitada jurídicamente implica que los socios ya no van a responder hasta el límite de sus aportes, sino que van a responder solidaria e ilimitadamente ante tercero. Es decir, que básicamente se convertiría en una sociedad colectiva, en nombre colectivo. También los administradores responden por los perjuicios que puedan causarle a la sociedad, ¿verdad? Los administradores de la sociedad. Los administradores pueden ser uno o más socios, o puede ser también personas extrañas a la sociedad. Cuando dice el código, habla de personas extrañas a la sociedad, hace referencia a empleados, ¿verdad? Es decir, que no se trata de personas que nadie los conoce, son empleados, ¿no? Empleados de la sociedad. Entonces, los administradores son las personas que administran la sociedad y cualquier perjuicio que puedan causar ante terceros, como la sociedad responde, todos los socios responden solidaria e ilimitadamente, entonces ellos van a responder en la misma forma. Y los administradores y los socios que no tienen nada que ver, pero como deben de responder todo para solidaria y limitadamente, tienen el derecho de repetición en contra de los administradores o de los socios que hayan actuado en forma negligente, que le hayan causado un daño a la sociedad. Bueno, ahora bien, los socios tienen diferentes tipos de obligaciones, ¿no? Ellos, en primer lugar, su principal obligación es el aporte del capital, ¿no? Es la principal obligación.
Pero también en este tipo de sociedades pueden existir aportaciones suplementarias. Estas aportaciones suplementarias pueden establecerse en la misma escritura o pueden hacer una junta. En una junta general pueden tomar la decisión de ser aportaciones suplementarias, es decir, suplementario significa que al capital que ellos han aportado van a aportar las cantidades que se han definido por los mismos socios, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Y cuál es el objeto de estas aportaciones suplementarias? Bueno, establecer una reserva, un fondo adicional que va a manejar libremente la sociedad para cumplir con ciertas obligaciones que puedan surgir, ¿verdad? Y así lo establece el artículo 110, lo vamos a leer. Vamos a ver el artículo 110. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 110. Artículo 110. Sí, 110. Cuando así se define en la escritura social, los socios, además de sus obligaciones, tienen la de hacer aportaciones, no tienen la de hacer aportaciones suplementarias en proporción distributivas. Las aportaciones suplementarias no forman parte del capital social y en consecuencia no responden de obligaciones sociales ante terceros. Constituye un capital de reserva que se maneja libremente por la sociedad. También puede pactarse que los socios están obligados a efectuar prestaciones accesorias. En tal caso, debe indicarse el contenido, la duración y la modalidad de estas prestaciones, la compensación que les corresponde y las sanciones contra los socios que no las cumplan. Vaya, gracias. Entonces estamos hablando de dos tipos de aportaciones adicionales al capital, ¿verdad? Las suplementarias, que se hacen con el objeto de constituir un fondo que la sociedad va a manejar en forma libre ante cualquier eventualidad, y también las accesorias, que este tipo de aportaciones se van a definir también, al igual que las otras, en el pacto social. Y ahí se va a establecer, ¿verdad?, los fines de las mismas aportaciones que tienen los socios. Bueno, en el caso de la admisión de nuevos socios, se rige por los requisitos establecidos en el caso de las sociedades de personas, el artículo 50. El artículo 50 del Código de Comercio, lo vamos a buscar por acá. Vaya, miren. Fíjense que el artículo 50 está ubicado en el apartado de las sociedades de personas y establece que los socios no pueden ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás. Porque aquí la confianza personal es el elemento esencial para asociarse. Y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, ¿no? Salvo que en uno u otro caso la escritura social disponga que será suficiente el consentimiento de la mayoría. Las sesiones no surtirán efecto contra terceros sino hasta que se inscriban en el registro de comercio.
Vaya, ¿qué será ceder? ¿Qué es una cesión de derecho? Creo que en la clase anterior se los pregunté, ¿verdad? ¿Qué es una cesión de derecho? Eso se ve en Código Civil. Me imagino que ustedes ya están llevando Código Civil, el 3, contratos y obligaciones. ¿Qué es una cesión de derecho? Vamos a ver si alguien tiene una idea. Ceder es como dar el aval, ¿verdad? Que se haga algo. Dice, no pueden ceder sus derechos en la sociedad. Es decir, que únicamente ellos, ¿verdad? Son los que ejercen esas acciones. Sí, la cesión de derechos es un contrato por medio del cual usted cede los derechos que tiene, ya sea, pueden ser derechos hereditarios, etcétera, a otra persona a cambio de un precio. Entonces acá la regla general es que para ceder los derechos en la sociedad, o sea, estamos hablando que estaría cediendo los derechos en la participación social, ¿verdad? Es decir, que es como que yo le diga a usted, mire, yo soy socio de esta sociedad y tengo $30,000. Te cedo mis derechos por $50,000 y me los pagan, ¿verdad? Entonces ahí hacemos un contrato, le estoy cediendo los derechos. Pero para eso debe existir el consentimiento de todos los demás socios, porque aquí estamos hablando de una sociedad de personas, ¿verdad? Y esta cesión de derechos se debe inscribir en el registro de comercio, o sea, básicamente cambia de dueño la participación. En este artículo 50, yo les pido que relacionen los artículos 60, 62, 51, 54 y 50 del Código de Comercio. Bueno, 50 no, 51 y 54, 60 y 62 del Código de Comercio. Ahí relacionen esos artículos. Miren, esto de las relaciones es importante que lo hagan, porque en el examen yo les puedo hacer una pregunta que va a estar en una relación, no necesariamente en la disposición, ¿verdad? Así que ahí ustedes hagan las relaciones que les dije, ¿verdad? Artículos 60, 62, 51 y 54 del Código de Comercio. Deben de relacionar ahí. Vaya. Bueno, ya habíamos dicho las prestaciones accesorias. ¿Alguien decía algo por ahí? No, ¿verdad? Vayamos a continuar. Aquí tenemos un concepto de lo que son las prestaciones accesorias, aquellas que consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa independientemente de la que se tiene el deber de aportación y que suponen para el socio el derecho a una contraprestación. Eso sería una prestación accesoria, una prestación que en el pacto social se establece que los socios deben de contribuir, pero esto le genera también un derecho, una contraprestación al socio. Y aquí tenemos un ejemplo: entregar productos a la sociedad para su elaboración o beneficio, materia prima. Va a depender del tipo de
de sociedad va a depender del objeto o fin de la sociedad. Acuérdense que en la escritura de constitución se establece el objeto o el fin de la sociedad. También esta sociedad lleva el libro de registro de accionistas. Esto está relacionado con el artículo 44 que leímos la vez pasada. Quiero ver, no, es el artículo 40 que leímos, en donde se establecen cuáles son los libros obligatorios que debe de llevar toda sociedad. Y pues habíamos dicho que está el libro de actas de juntas generales, el libro de actas de junta directiva, libro de registros de socios o de accionistas, libro de aumento y disminución de capital, los libros de contabilidad, que es el libro diario, el libro mayor, el libro de estado financiero y los demás libros exigidos por las leyes, por las demás leyes. Entonces, adicional a estos registros, a estos libros que deben de llevar, además esta sociedad lleva un libro de registro de accionistas y, o mejor dicho, de socios, accionistas en el caso de las sociedades anónimas. Y fíjense que establece en este artículo que la falta de ese registro hará que se considere a la sociedad como irregular y se le imponga la sanción que establece el 354, es decir, que se le va a establecer un plazo para que se proceda a la disolución y posterior liquidación, salvo que corrija la observación llevando este libro de registro de accionistas, de socios, perdón, de registro de socios, porque es sociedad de personas. Vamos a ver el artículo 113. Vale, miren, el artículo establece los requisitos que debe de cumplir este libro. Dice que llevará un libro especial de registro de socios que permanecerá en poder del administrador, quien será responsable de su existencia, de su conservación y de las oportunas y exactas anotaciones que en él se hagan. El libro podrá ser consultado por los socios y aún por quien demuestre legítimo interés en ello y contendrá. Establece 7 romanos, las generales de cada uno de los socios, la dirección postal, número, valor y categoría de las participaciones sociales, incluyéndose los datos del caso en materia de copropiedad y el nombre del representante común, los datos relativos a la suscripción y exhibición del capital, así como el plazo que se hubiere concedido para la liquidación de la participación insoluta y las garantías otorgadas por los suscriptores respectivos. Vaya, ¿cuál es la diferencia entre suscripción y exhibición? ¿Cuál es la diferencia? Capital suscrito y capital exhibido. ¿Cuál es? De ese tema ya hemos hablado. A ver, ¿quién me da su opinión al respecto? Capital suscrito y capital exhibido. Ajá. Quizás licenciado, la suscripción es, yo no me acuerdo, pero la suscripción realmente quizás lo acordado, ¿verdad? Lo que van a aportar los socios. Y la exhibición en general, pues puede ser de que ya se verifique, ¿verdad? Lo que se acordó, ¿verdad? El capital ya en su totalidad, pienso. Vaya,
Eso lo hablamos en clase. La suscripción es cuando toma el número de... Bueno, en caso de las sociedades anónimas, toma un número de acciones. La suscripción es lo que se compromete el socio en la escritura social. Y la exhibición es el pago del capital, ¿no? Entonces, una parte del capital todavía, cuando se constituye la sociedad, queda nada más suscrito. Y otra parte se paga, se exhibe. Entonces, esa sería la diferencia, ¿verdad? La referencia a todo aumento y reducción de capital y al modo en que ello afecte al número y valor de las participaciones sociales. Aquí cuando son de capital variable, ¿verdad? Bueno, también cuando es de capital fijo también puede existir un aumento de capital, pero para eso deben de modificar la escritura. Los datos relativos a la enajenación y de adquisición de cuotas sociales, gravámenes sobre los derechos que éstas confieren, sucesiones hereditarias de los socios y cualesquiera otros análogos, los efectos producidos en cuanto a las participaciones sociales en los casos de retiro y exclusión de socios, los demás datos que conforme a la ley o a juicio de la administradora de la asamblea hayan de incluirse. Entonces aquí en este libro se lleva un control de todos los socios que tiene la sociedad, de los aportes que han hecho, del capital suscrito, del capital exhibido, como es un control que deben de llevar los administradores y que si no se lleva, la sociedad puede caer en una irregularidad, ¿va? Una vez que se verifique. ¿Va? Vaya, miren el capital, cómo está suscrito este capital. El capital social no puede ser inferior a $2,000. Se divide en participaciones sociales cuyo valor es de $1 o múltiple de 1. En esto se parece un poco a lo que son las sociedades de capital, porque en las sociedades de capital el capital está conformado por títulos valores representativos del capital, que son acciones. Y las acciones tienen idéntico valor. Pues acá en eso se parece un poco a la sociedad de capital. Pero aquí no es representado por acciones, sino que por cuota. Pero debe ser el valor de estas cuotas de $1 o múltiplo de 1. Otra situación que la diferencia también de las sociedades de personas es que no se admite el aporte industrial. ¿Qué habíamos dicho que es el aporte industrial? Es el trabajo que realizan los socios. Ajá, o sea, estamos hablando de los socios industriales, ¿verdad? Que no aportan capital, pero que sí aportan trabajo en la sociedad. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? No se admite aporte industrial. Al constituirse en la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito. Es decir, debe establecerse cuánto le corresponde a cada quien o cuánto va a aportar cada quien. Obviamente que debe de exhibir también el capital, ¿verdad? Esto está regulado en los artículos 103 y 106. 103 y 106. Vamos a buscarlo. Vaya, alguien que me lea el artículo 103 y otra persona me va a leer el 106, por favor. Artículo 103. Artículo 103. Sí, por favor. El capital social no puede ser inferior a $2,000 de los Estados Unidos de América. Se dividirá en participaciones sociales que pueden ser de valor y categoría diferentes, pero que en todo caso serán de $1 o de un múltiplo de 1. No se admite aporte industrial. Vaya, ahora otra persona que me lea el artículo 106.
Lo voy a leer, licenciado. Hágame el favor. Artículo 106. Al constituirse la sociedad, el capital social deberá estar íntegramente suscrito, deberá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participación social. El pacto social establecerá la manera y el plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio, salvo que el capital social suscrito fuere superior a $100,000, en cuyo caso el plazo será de 5 años. El pago en efectivo debe acreditarse ante el notario que autoriza la escritura social por medio de cheque certificado o cheque de caja o de agencia. Librado o de gerencia, perdón, sí. Librado contra un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en el país. El notario relacionará en el instrumento los datos que identifiquen en el cheque. Vaya, ajá, sí, perdón, continúe, sí. Los que suscriben el contrato social responden solidariamente respecto de terceros por la parte del capital que no se pagare íntegramente en dinero efectivo y por el valor atribuido a los bienes aportados en especie. Vaya, solo una consulta les voy a hacer. ¿Qué significa estas letras en mayúscula? ¿Y por qué estas están en minúscula? ¿Alguien sabe por qué? Porque han sido reformados. Correcto, eso es. Las que están en letras mayúsculas han sido reformados y los que están en minúscula no han sido reformados. Vaya, acá hablamos la diferencia entre lo que es capital suscrito y capital exhibido. El capital suscrito es el capital que queda establecido en la escritura social, el capital que cada socio se ha comprometido a pagar. Entonces, cuando está suscrito, significa que ese capital solo es un compromiso del socio, pero aquí exige que al menos el 5% del valor de cada participación social debe de exhibirse. O sea, cuando se constituye la sociedad, es decir, que el 95% puede quedar como capital suscrito, o sea, lo puede quedar debiendo el socio, pero debe pagar en efectivo el 5%. Y lo debe hacer por medio de cheque, certificado, o cheque de caja o de gerencia, dice, y emitido o librado por un banco autorizado por la superintendencia. Y fíjense qué interesante esto para los notarios, ¿va? El notario tiene aquí una obligación cuando hace la escritura de constitución de la sociedad. Por eso ser notario no es delicado, ¿no? Porque si usted no cumple con esta obligación que le establece el inciso segundo de este artículo, fíjense que dice: el notario que autoriza la escritura social por medio de cheque certificado de caja o de gerencia librado contra el banco, el notario, dice, relacionará en el instrumento los datos que identifiquen el cheque. Si no lo hace, cuando presente su libro de protocolo, porque el libro de protocolo se vence una vez al año, es decir, dura 1 año, y cuando pasa ese año, usted tiene que irlo a dejar dentro de los 15 días a la sección del notariado y pide nuevas hojas de protocolo. Entonces ahí revisan todas las escrituras revisan el protocolo que contiene todas las escrituras del notario y le pueden hacer observación y después le llaman o le mandan, venga para acá, y le dicen, mire aquí qué pasó. Entonces a veces tiene que enmendar usted la escritura, ¿verdad? Tiene que enmendar la escritura o corregir el error, ¿verdad? Y si es algo grave, seguramente lo van a suspender.
y eso lo hace la Corte Suprema de Justicia. O sea, cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, hablamos de 15 magistrados, ¿no? Los 15 magistrados. Le sigue un proceso administrativo al notario y lo suspenden. Vaya, entonces otra situación interesante es que en este artículo se establece un plazo para pagar el 95% que quedó suscrito. Y es un plazo de 1 año. Pero si el valor del capital es superior a $100,000, es decir, que hasta $100,000 tiene 1 año. De $100,000 uno en adelante tiene 5 años para pagar el otro 95%. Entonces, así está reglamentado en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que debe de pagar el capital del socio o exhibir el capital, el 95% en 1 año. Obviamente es lo mínimo, porque dice el 95% debe estar suscrito y el 5% exhibido. Puede ser que alguien suscribe del capital que se compromete, el 50% queda suscrito y queda exhibido el otro 50%. Cuando dice que el capital deberá estar íntegramente suscrito, es decir que en la escritura se va a establecer cuánto es el aporte de cada socio o el aporte que se ha comprometido a hacer. Y claro, en el pacto social se establecen los plazos, ¿no? Pero el plazo máximo es 1 año cuando el capital es inferior a $100,000. Y cuando eso, bueno, es igual o inferior a $100,000. Y cuando es mayor de $100,000, el plazo es de 5 años. Ya lo vimos ahí. Y también cuáles son los requisitos que debe de cumplir el pago en efectivo. Debe hacerse por cheque, ¿verdad? ¿Y por qué se hace por cheque? Para dejar rastro de la operación, ¿verdad? Porque con un cheque queda rastro. Aunque hoy es bien difícil, también se hace una transferencia bancaria, igual va, por la ley del lavado de dinero y activos. Pero aquí exige que sea un cheque certificado o un cheque de caja o de gerencia, que sea librado por un banco autorizado por la superintendencia. Y el notario debe relacionar ese documento en la escritura de constitución. Fíjense que en ese mismo artículo se leyó que los que suscriben el contrato social responden solidariamente respecto a terceros por la parte del capital que no se pagare íntegramente en dinero efectivo y por el valor atribuido a los bienes aportados en especie. Claro, cuando un socio aporta, porque usted puede aportar en efectivo, ya sea dinero en efectivo o por medio de cheque, porque el cheque es básicamente dinero en efectivo, porque estamos hablando que es un título de fácil realización. Usted va al banco, lo cambia. Entonces, acá, si usted no paga, la sociedad tiene el derecho, o los demás socios tienen el derecho de exigirle que pague, que exhiba el capital, hasta lo pueden demandar, ¿verdad? Y debe de, ante una eventual deuda de la sociedad con acreedores, lo hace a la persona que no ha pagado el capital, que no ha exhibido el capital, lo hace que responda de manera solidaria, es decir, que lo pueden demandar solo a él, inclusive él va a responder por la totalidad de la deuda. Eso significa solidario, por la totalidad de la deuda, independientemente de su aporte, porque la característica principal de estas sociedades es que los socios responden por el valor de sus aportaciones. Pero en este caso, el que está insolvente o el que tiene capital insoluto, o sea que no ha pagado, va a responder solidariamente
en forma solidaria. Luego tenemos el artículo 107. Establece lo que es la Junta General de Socios, que es el órgano supremo de la sociedad. Ahí están representados todos los socios de la sociedad, o sea, aquí solo tenemos socios capitalistas, no tenemos socios industriales en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, al ser la máxima autoridad o el órgano supremo de la sociedad, pues dentro de sus facultades está tomar decisiones respecto a la administración y respecto a las inversiones que haga la sociedad. Fíjense que aquí pues básicamente está transcrito lo que es el artículo 117, 117 del Código de Comercio. Y aquí podemos ver cuáles son las facultades. Discutir, aprobar o improbar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar con referencia a él las medidas que juzgue oportunas. Bueno, no solo es el balance general, también es el estado de resultados. Ahí es donde se reflejan las pérdidas o las ganancias en el estado de resultados. El balance general, como les decía en clases anteriores, es un documento que muestra la situación financiera de una empresa en un periodo determinado, normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre. Y este lo debe firmar por disposiciones legales, tanto el Código de Comercio como las leyes tributarias. En el caso de la sociedad, el representante legal, el contador y el auditor. Decretar el reparto de utilidades, ¿no? Acuérdense que la causa para constituir una sociedad es participar de los beneficios o de las utilidades que ésta reporte, ¿no? Esa es la causa. Y en el artículo 35, ahí pueden relacionar en el artículo 117, el 35, se establece cuáles son las reglas para el reparto de utilidades o pérdidas de las sociedades. Y acuérdense que en el artículo 22 es una cláusula que se debe establecer. El artículo 22 del Código de Comercio establece cuáles son las cláusulas que debe de tener la escritura de constitución de la sociedad. Nombrar y remover a los gerentes, estos son empleados de la sociedad, designar a un auditor y, caso de haber lugar, elegir el consejo de vigilancia. En este tipo de sociedades, normalmente los socios pueden nombrar un consejo de vigilancia para que esté pendiente o verificando las operaciones de la sociedad. Fijar la remuneración de los gerentes y del auditor. Resolver sobre la cesión y división de las participaciones sociales, así como sobre la admisión de nuevos socios. Acuérdense que no deja de ser una sociedad de personas. Y lo fundamental en este tipo de sociedades es la confianza personal, ¿no? Acordar en su caso que se exijan las aportaciones suplementarias y las accesorias, ¿no? Ya hablamos de ese tema. Acordar el ejercicio de las acciones que correspondan para exigir daños y perjuicios a los otros órganos sociales, designando en su caso a la persona que ha de seguir el juicio. Aquí normalmente lo que hacen es nombrar un apoderado, ¿no? Y los socios que quieren demandar a un administrador, a algún gerente o a alguna persona que le ha causado perjuicio a la sociedad, le otorgan poder a un abogado, ¿no? Para que haga la demanda. Decidir la disolución de la sociedad. ¿Qué habíamos dicho que es la disolución? ¿Se recuerdan? ¿Qué es la disolución de una sociedad? Es el acto ideal por medio del cual se va a liquidar una sociedad. Sí, el acto ideal por medio del cual se toma la decisión de liquidar a una sociedad. Eso es la disolución. Y cuando se toma la decisión
de disolver una sociedad, básicamente se limitan las operaciones de la sociedad. Se limitan, ¿verdad? Quedan limitadas a ciertas actividades. Y así lo dice el artículo 65. Ahí ustedes pueden relacionar el artículo 65 del Código de Comercio. Si ustedes ven el artículo 65, aquí, fíjense lo que dice el 65. La disolución de una sociedad incapacita a esta para continuar la explotación de sus negocios y llevar a cabo nuevas operaciones. En consecuencia, los administradores deben suspender las actividades sociales, so pena de incurrir en responsabilidad personal, solidaria e ilimitada por la violación de este precepto. Este está ubicado en el apartado de las sociedades de personas. Es el capítulo 2, sociedades de personas. Entonces, la liquidación es el acto o es un proceso por medio del cual se le da término a las operaciones de la sociedad, pero primeramente se debe de tomar la decisión de disolución de la sociedad. Modificar la escritura social, en el caso de las sociedades, toda la sociedad, para hacer una modificación se debe hacer por medio de otra escritura social, ¿no? Las demás que correspondan conforme a la ley o a la escritura social. Otras situaciones que puedan considerar los socios. Ahora, acá cuando hay junta de socios o asambleas de socios, ¿no? Las resoluciones que se toman se hacen por mayoría de votos, salvo que en el mismo pacto social, o sea, en la escritura social. Cuando yo digo pacto social, estamos hablando de la escritura de constitución de la sociedad, en donde los socios se obligaron, ¿no? Se obligaron a establecer esa sociedad. Adquirieron derechos y obligaciones. Vamos a ver, creo que alguien tiene por ahí encendido el micrófono, si hay alguna interrupción. Vamos a ver el artículo 121. Alguien que me haga el favor de leerlo, el artículo 121. Leo, Sí, por favor. artículo 121. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos de los que concurran a la asamblea, excepto en los casos que en casos de modificación de la escritura social, para la cual se requerirá por lo menos el voto de 3/4 partes del capital social, a no ser que se trate de cambios de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones de los socios, casos en los que se requerirá la unanimidad de votos para la cesión o división de las participaciones sociales, así como para la admisión de nuevos socios. Se estará a lo dispuesto a los artículos 50 y 109. Bueno, ya habíamos leído el 50, ¿verdad? Hace referencia a que para ceder los derechos debe existir la anuencia de todos los demás socios. Fíjense que aquí establece algunas reglas. Normalmente las resoluciones se toman por mayoría, pero cuando se trata de la modificación de la escritura social, debe ser el voto favorable de las 3/4 partes del capital social. Y cuando se trate del cambio de los fines, o sea, el objeto, el fin de la sociedad, o la modificación que aumente las obligaciones de los socios, ahí se requiere unanimidad de voto, ¿no?
A eso se refiere esta disposición. Al igual que la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple, esta sociedad tiene la misma regla en cuanto a aquellas personas que permitan que figure su nombre en la razón social. Es decir, que van a responder solidaria e ilimitadamente. Y eso significa que van a responder por la totalidad de las deudas que tenga la sociedad. Así que también establece que quienes suscriben el contrato social responden solidariamente respecto de terceros por la parte del capital que no se pagare. Estábamos hablando de aquel capital que solo quedó suscrito. La sociedad normalmente o en el pacto social se establece el plazo para pagar ese capital que está suscrito, para exhibirlo. Y el código establece que es 1 año, cuando es de 100.000 hacia abajo. Y cuando es mayor a 100.000 son 5 años. Eso establece el artículo 104. Vamos a ver aquí el 104. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permite que figure su nombre en la razón social responderá solidariamente por el monto de las operaciones sociales hasta por el importe del total de las aportaciones. Solidariamente, como les decía, significa que va a responder por la totalidad de las deudas sociales y que puede ser demandado individualmente, sin perjuicio del derecho de repetición al que tenga derecho por lo que haya pagado de más, ¿verdad? O sea, o en nombre de los demás socios. Eso es, digamos que ese derecho no lo pierde, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de aumento de capital social, estamos hablando de aquellas sociedades que tienen el régimen de capital social, ¿verdad? O que tienen régimen de capital fijo y pues van a modificar la escritura social de la sociedad. Ahora bien, fíjense que aquí establece una regla bien interesante. Es la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada y el aumento de su capital social no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. Ya habíamos hablado de lo que es la suscripción pública y la suscripción simultánea. La suscripción simultánea es sencillamente cuando los socios, y esto se da más que todo en el caso de las sociedades anónimas. En el caso de las sociedades anónimas, cuando se da la suscripción simultánea del capital es que los socios se obligan mutuamente elaborando o constituyendo la sociedad en la escritura pública, y esta escritura la van a inscribir en el registro de comercio. Pero cuando es suscripción pública se establece un procedimiento, se hace, y la suscripción pública es lo más típico de una sociedad anónima en otros países, ¿verdad? Es decir que cuando se suscribe a la sociedad se publican los estatutos en periodos de circulación nacional, se hace una convocatoria pública para que aquellas personas que están interesadas en ser partícipes o ser socios de esa sociedad puedan comprar acciones de esa sociedad. Entonces, esto está regulado en estos artículos 107, 193 y 197, que son disposiciones que se encuentran ubicadas se encuentran ubicadas en el caso de las sociedades de sociedades anónimas. Vamos a ver el 193.
La sociedad anónima se constituirá por escritura pública, que se otorgará sin más trámites cuando se efectúe por fundación simultánea o después de llenar las formalidades establecidas por esta sección si el capital se forma por suscripción sucesiva o pública. Y en el 197 establece: cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores presentarán a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado, o sea, estamos hablando de la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, un programa con el proyecto de la escritura social que reúna los requisitos mencionados en el artículo 194, con excepción de los que, por la propia naturaleza de la fundación sucesiva, no puedan consignarse en el programa. La oficina, antes de aprobar o no el programa, se cerciorará de la suscripción total del capital previsto. En el 194 se establecen cuáles son los requisitos. Miren. Entonces se hace una convocatoria pública a cualquier persona que pueda estar interesada en formar parte de esa sociedad. Se publican los estatutos y se establece un plazo para poder comprar acciones. Eso solo se da en las sociedades anónimas. Entonces, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, no aplica la suscripción pública. Solo aplica la suscripción simultánea. Cuando las personas se obligan, elaboran la escritura y la van a registrar. Firman el documento y lo van a registrar al registro. Bueno, en el caso de los aumentos de capital va a depender del tipo de sociedad. Si es de capital fijo, es necesario hacer una reforma a la escritura, ¿verdad? Y si es de capital variable, no es necesaria la reforma, pero en todo caso debe existir un acuerdo en asamblea de los socios reunidas para tal efecto. Y así lo establece el artículo 112. Vamos a buscar el 112. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. El 112. Artículo 112. Ajá. En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad y los socios tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a sus participaciones sociales, a efecto si no hubieran asistido a la asamblea en que se aprobó el aumento. Deberá comunicárseles el acuerdo respectivo por medio de la carta certificada, con acuse de recibo. Si algún socio no ejerce el derecho que este artículo le confiere dentro de 15 días siguientes a la celebración de la asamblea o al de la notificación en su caso, se entenderá que renuncia a él y el aumento de capital podrá ser suscrito bien por los otros socios, bien por personas extrañas a la sociedad, en los casos y con los requisitos que señala el artículo 50. Ni la escritura social ni la asamblea de la sociedad puede privar a los socios de la facultad de suscribir preferentemente los aumentos de capital. Vaya, gracias. Entonces, aquí estamos hablando que existe un acuerdo en asamblea, en los socios reunidos, y se aprueba el aumento de capital, ¿verdad? Se le comunica a todos los socios, y si algún socio no estuvo en esa asamblea, le dan un plazo de 15 días, ¿verdad?, para que pueda adquirir o pueda suscribir ese capital, ese aumento de capital, ¿no? Si no lo hace en ese plazo de 15 días, va a perder el derecho y los demás socios pueden adquirir la parte que le correspondía de ese aumento de capital.
o personas extrañas a la sociedad, es decir, personas que no son socios. Obviamente que por tratarse de una sociedad de personas debe existir la anuencia de los demás socios. Bueno, cuando hablamos de sociedades de personas hablamos de socios. Cuando hablamos de sociedades de capital hablamos de accionistas. Ni la escritura social ni la asamblea de la sociedad puede privar a los socios de la facultad de suscribir preferentemente los aumentos de capital. Es un derecho que tienen todos los socios, ¿no? Suscribir los aumentos de capital. Pero si no lo ejercen en el plazo de 15 días, entonces pierden ese derecho. Luego tenemos el artículo 108 y el 109 del Código de Comercio. Los vamos a buscar, 108 y 109. Creo que ya, bueno, el 109 ya lo leímos. Las participaciones sociales son divisibles siempre que se cumpla lo dispuesto en los artículos 50 y 103. ¿Verdad? El 108, el socio solo puede tener una participación social. Es otra característica de estas sociedades de responsabilidad limitada. El socio solo puede tener una participación social. Cuando haga una nueva aportación o adquiera total o parcialmente la de un consocio, cuando habla de consocio estamos hablando de otro socio, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su participación social, a no ser que se trate de participaciones que tengan derechos diversos, que puedan ser participaciones privilegiadas, que se dan también hay accionistas que tienen privilegios. Vaya, acá se habla que solo debe tener una participación social, y es por la misma naturaleza de la sociedad, ¿verdad? Porque estamos hablando de una sociedad de cuota, es decir, que el capital se conforma por cuotas desiguales, ¿no? Que no tienen el mismo valor. Y la participación es un monto determinado, pueden ser $30,000. Diferente en las sociedades de capital, la sociedad anónima específicamente, ¿no? Que el capital está representado por acciones y usted puede adquirir cuantas acciones usted pueda comprar, ¿verdad? Y así va a ser su participación social. Entonces aquí es una sola participación, pero es por la misma naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de aporte, ¿verdad? De capital. Bueno, acá dice que las participaciones sociales son divisibles siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 50 y 103, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, lo que estábamos diciendo, que por la misma naturaleza de este tipo de sociedades, para hacer divisible una participación social, es necesario que existe el aval de todos los demás socios de la sociedad. De lo contrario, no es posible. Luego venimos a hablar de lo que es la administración. La administración de este tipo de sociedades la realizan uno o más socios o gerentes. Pueden ser gerentes también. Y estos gerentes son empleados, ¿no? Que los nombran los socios. Por eso dice que son personas extrañas a la sociedad. Y estos pueden ser designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Y los gerentes pueden ser uno o más gerentes. Cuando son varios los gerentes, toman sus decisiones por mayoría. Ahora bien, puede suceder también que en el pacto social se establezca que toda decisión que tomen debe ser por mayoría. Y en ese caso es necesario que concurra el voto de todos los
los gerentes. Eso es lo que se regula en cuanto a la administración de este tipo de sociedades y está establecida en los artículos 114 y 115. Vaya, vamos a leer el 114 y vamos a leer el 115. Alguien que me lea el 114, por favor, y otra persona que me lea el 115. Artículo 114. La administración de la sociedad de la responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. La separación de los administradores se sujetará a las reglas establecidas al respecto para la administración de la sociedad en nombre colectivo. Siempre que no se haga la designación de gerente, todos los socios concurrirán a la administración. Gracias. Hoy el 115, otra persona, por favor. Artículo 115. Las resoluciones de los gerentes, cuando sean varios, se tomarán por mayoría de votos, a no ser que la escritura establezca otra cosa. Dice, si la escritura social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad, pero si no estuviere presente todos ellos, la mayoría que estime que la sociedad corre grave peligro con el retardo, podrá adoptar la resolución correspondiente. Vaya, esta es la excepción, gracias, la excepción. Cuando no estén reunidos todos y es necesario tomar una decisión de carácter urgente, lo pueden hacer los que estén presentes, ¿no? Siempre y cuando no se le cause un grave perjuicio a la sociedad, ¿verdad? Esa es la excepción. Cuando obran conjuntamente, es decir, cuando así lo establecen los estatutos, ¿no? Que las decisiones de los gerentes deben ser por unanimidad y no se encuentra presente alguno, pues los que estén presentes van a tomar la decisión para evitar graves perjuicios a la sociedad en casos de emergencia. Y luego tenemos dos tipos de juntas. Tenemos juntas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reúnen una vez al año. En la época o en la fecha que se establece en el pacto social. Cuando les hablo de pacto social, ¿qué les dije? ¿A qué les dije que me refería? ¿O dónde está el pacto social de las sociedades? En la escritura de constitución. En la escritura de constitución. Ahí mismo también se encuentran los estatutos. O sea, las reglas de la administración de la sociedad también se encuentran en la escritura de constitución. Ahora, las juntas extraordinarias serán convocadas cuando sea necesario tratar algún tema urgente. Y la puede convocar los gerentes, el auditorio, el consejo de vigilancia, o un socio en particular. Se puede convocar este tipo de juntas que son para tratar temas urgentes. Y estas se pueden reunir en cualquier época. Entonces las ordinarias no son en realidad tan ordinarias, ¿verdad? Porque una vez al año. Puede ser que en los estatutos se establezca que sean 2 veces al año. Pero cualquier otro tipo de reunión o cualquier otro tipo de junta es extraordinaria. Porque la ordinaria se reúne una vez al año. Y aquí establece algunas reglas, ¿verdad? Algunas reglas para el quórum de la Junta General, ¿verdad? Y va a depender de cómo esté establecido en los estatutos, ¿no? Al menos, si está presente al menos la mitad del capital social, entonces ya es válida la sesión de la Junta para tomar decisiones, salvo que el pacto social establezca un número mayor.
Normalmente la mitad más uno de los socios. Ahora bien, si no se logra el quórum necesario en la primera convocatoria, se hace una segunda convocatoria con un intervalo de 2 días, así lo establece el 119. Y en esta segunda convocatoria, si no se logra la mayoría, el 50% de los, la presencia del 50% de los socios, entonces los que se encuentren presentes van a ser competentes para tomar decisiones. Ya en una segunda convocatoria que debe concurrir un lapso de tiempo de 2 días, ¿no?, entre la primera y la segunda convocatoria. Todos los socios en las juntas tienen derecho a un voto. A un voto. Entonces, aquí dice que por cada dólar de su aportación, ¿va? Entonces, las decisiones se toman por mayoría y los socios tienen derecho a un voto. Así lo establece el artículo 120. Todo socio tiene derecho a participar en las juntas y goza de un voto por cada dólar de los Estados Unidos de su aportación, dice. Acuérdense que la aportación es de $2,000, el capital social mínimo, salvo lo que el pacto social establezca sobre la participación privilegiada. Bueno, acá, como son cuotas, no son cuotas alícuotas, cuando, como en el caso de las sociedades de capital, que son cuotas alícuotas, es decir, que son iguales. Aquí las cuotas son desiguales. Y entonces el que tiene más participación en el capital tiene más votos, ¿verdad? Tiene derecho a más votos. Sencillamente eso significa esto, porque si son $300,000 y alguien tiene 50,000, otro tiene 100,000 y otro tiene 150,000, estamos hablando de que el de 50,000 tiene un voto por lo menos, el otro tiene por lo menos 2 y el otro 3, depende por cada dólar o múltiplo de dólar, dice. Entonces, así es como se establece aquí la forma de tomar decisiones en este tipo de sociedades de responsabilidad limitada. También los socios pueden nombrar un consejo de vigilancia. Y las funciones de este consejo es verificar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y todas las obligaciones establecidas en el pacto social, y que se esté haciendo una buena administración de los negocios de la sociedad. ¿Quiénes lo eligen? Bueno, lo eligen los socios cuando se reúnen en junta. Y puede ser, los miembros del consejo pueden ser empleados de la sociedad o pueden ser otros socios que no administran la sociedad, ¿no? También a todas las sociedades, esta no es la excepción, deben de nombrar un auditor. Y el auditor debe de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la Contaduría Pública y Auditoría. Es decir, debe estar autorizado para ejercer la auditoría en El Salvador por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. Y el auditor, ¿cuál es la función? Auditar o verificar los estados financieros, el balance general, el estado de resultados y todos los demás estados, la contabilidad, y emite un dictamen que puede ser que los estados financieros cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con la normativa legal, ¿verdad? O sea, cuando se hace una auditoría, puede ser de gestión económica o una auditoría de los estados financieros, auditoría financiera.
en donde se verifica la razonabilidad de los estados financieros que presenta la sociedad y si estos se adecúan a los principios de contabilidad generalmente aceptados y si las operaciones de la sociedad están de conformidad con la ley. Entonces el auditor firma y sella el balance y el estado de resultados y los demás estados financieros, el estado de aumentos y disminuciones de capital, etc. Luego tenemos lo que es la reserva legal. Acuérdense que habíamos dicho respecto a la reserva legal. ¿Cuál es el objetivo de la reserva legal? ¿Se recuerdan? Todas las sociedades deben de tener reserva legal y debe existir una cláusula en la escritura de constitución relativa a la reserva legal. ¿Recuerdan cuál es el objetivo de la reserva legal? Que exista un fondo de contingencia por cualquier situación en la sociedad. Sí, el objetivo es cumplir con cualquier eventualidad que pueda surgir, ¿verdad? Y en el caso de estas sociedades, la reserva legal es del 7% de las utilidades netas y el límite mínimo será la quinta parte del capital social. Y en el artículo 124 se establece que las 2/3 partes de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberán tenerse disponibles o invertirse en valores mercantiles salvadoreños o centroamericanos de fácil realización y la otra 1/3 parte podrá invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. Bueno, faltan 7 minutos. Vamos a ver esto rápido porque básicamente tienen que hacer ustedes el laboratorio. Recuerdan que hoy hay laboratorio. Bueno, acá hablamos de las acciones que tienen los socios en interés de la sociedad cuando se le ha causado algún tipo de perjuicio a la sociedad y pues a la persona que le causó el perjuicio la demandan judicialmente y le exigen que reintegre el patrimonio social o que indemnice, ¿verdad? Ahora bien, acá también se establece la excepción que cuando se toma una decisión que le puede causar un perjuicio a la sociedad y algunos de los administradores votan en contra, entonces salvan su voto y se les libera de responsabilidad, pero obviamente que debe quedar reflejado en un acta, ¿verdad? En el acta de la sesión. Y también los acreedores, ¿verdad? Los acreedores tienen acción judicial, acción ejecutiva en contra de la sociedad por las deudas que tenga esto, ¿verdad? El síndico de la sociedad, cuando ésta cae en quiebra, también puede ejercer acciones legales. Entonces, a eso se refiere esto de las acciones de responsabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas acciones que pueden entablar los socios en contra de la sociedad. Y bueno, en el artículo 125 se establecen algunas disposiciones supletorias de las sociedades de personas y de las sociedades de capital que son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. Por ejemplo, en cuanto a las sociedades de personas, aquí estamos hablando del artículo 44 hasta el artículo 66. Son aplicables el arbitraje, el ingreso, separación, las reglas referentes al ingreso, separación de socios. En cuanto a los poderes especiales que pueden otorgar los administradores o los gerentes, pero que no pueden delegar su cargo, y en cuanto al derecho y la obligación que tienen de dar a conocer la situación financiera de la sociedad. En el caso de las disposiciones que son aplicables para la sociedad,
las disposiciones relativas a las sociedades anónimas o a las sociedades de capital que son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada son las relacionadas con las acciones que no estén completamente pagadas. En cuanto a la obligación de los socios de pagar el importe, ¿va? Y de la responsabilidad solidaria que cae sobre ellos cuando no lo hacen. El caso de la disminución de capital, que no se puede hacer hasta que se liquiden o paguen todas las deudas de la sociedad. Las aportaciones en especie, debe existir un valúo de un auditor autorizado, y el balance general y los estados financieros. Todas esas son aplicables a esta sociedad. Bueno, miren, faltan 3 para las 8. Tienen que hacer el laboratorio, así que vamos a terminar el tema. Faltan 3. El laboratorio yo se los he autorizado hasta de 8 a 11:59 de la noche. Solo son 10 preguntitas. Son sobre las disposiciones que estuvimos leyendo, donde no habían presentaciones, pero ahí están las clases, ¿no? Así que nos vemos el próximo lunes. Les deseo suerte en el laboratorio. Pasen feliz noche. Ya el laboratorio ahí lo pueden ver en el aula virtual, y ahí también pueden ver, ya les subí la clase, la diapositiva. La clase hoy mismo la voy a subir. Y pueden ver también un modelo de escritura de sociedad colectiva, de sociedad en comandita simple y de sociedad de responsabilidad limitada. Adriana está consultando, ¿sí? Sí, fíjese que yo descargué la de sociedad en comandita y fíjese que no sé si solo a mí, pero no la pude descargar. El otro ejemplo sí, de la otra sociedad, pero la de en comandita me dice error. Voy a verificar. Ok, Obviamente que gracias. no, hoy mismo no, ¿verdad? En el transcurso del día de mañana. Voy a verificar, voy a ver si qué pasa ahí. Bueno, gracias entonces. Pasen feliz noche y suerte en el laboratorio. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Gracias igual. Gracias, buenas noches.